Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que el café más caro del mundo no se cultiva en Colombia, ni en Brasil, ni siquiera en Etiopía, sino que tiene su origen en las profundidades selváticas de Indonesia y pasa literalmente por el sistema digestivo de un animal antes de llegar a tu taza? Así es, se llama Kopi Luwak y su historia es tan curiosa como su sabor. Imagina pagar entre 80 y 90 euros por una sola taza de café. Sí, lo que cuesta una cena completa para dos en un restaurante elegante o un par de zapatillas deportivas de gama media, puede servirte apenas para disfrutar unos sorbos de este elixir marrón. Pero, ¿por qué es tan costoso? La respuesta está en un pequeño mamífero llamado civeta, un animal nocturno que se parece a una mezcla entre un gato y un mapache y que juega un papel fundamental en la producción de este café tan exclusivo. La civeta, con su instinto refinado, elige únicamente los granos de café más maduros y dulces para comer. Lo fascinante es que, durante la digestión, sus enzimas interactúan con los granos, modificando su estructura química. El resultado, granos parcialmente digeridos que luego son expulsados, recolectados manualmente, lavados con esmero, porque sí, han pasado por su intestino, secados al sol y finalmente tostados con precisión. Este proceso natural da como resultado un café de sabor menos amargo, más suave y con notas de caramelo, chocolate y tierra húmeda que lo hacen inconfundible. Ahora bien, como pasa con muchas delicias exóticas, el Kopi Luwak también tiene su lado polémico. Debido a su alto precio y a la creciente demanda internacional, muchas civetas son hoy en día criadas en cautiverio, encerradas en pequeñas jaulas y forzadas a alimentarse exclusivamente de granos de café, lo que no solo les provoca estrés y enfermedades, sino que además compromete la calidad del producto final. Porque, en libertad, la civeta escoge los mejores frutos, pero en cautiverio se ve obligada a comer lo que le dan. Es como si un chef con estrella Michelin tuviera que cocinar solo con ingredientes de supermercado barato. A pesar de las críticas y de la controversia ética, el Kopi Luwak sigue siendo considerado una joya entre los amantes del café, un lujo para el paladar y una curiosidad irresistible para quienes buscan probar algo único. Su producción es tan limitada que apenas se recogen unos cientos de kilos al año, lo que lo hace aún más exclusivo. Así que ahora que sabes todo esto, desde su peculiar origen hasta su precio digno de subasta, la gran pregunta es, ¿te atreverías a pagar una pequeña fortuna por una taza de café que ha pasado por el intestino de un animal salvaje, sabiendo lo que hay detrás de cada sorbo? ¿Sabías que uno de los países más pequeños del mundo, Liechtenstein, es también el mayor exportador de dentaduras postizas? Así como lo lees, este diminuto principado enclavado entre Suiza y Austria, con apenas 160 kilómetros cuadrados y una población que no alcanza los 40.000 habitantes, es el lugar de origen de alrededor de 60 millones de dientes artificiales cada año. Eso significa que, si el mundo entero perdiera los dientes mañana, Liechtenstein podría devolvernos la sonrisa. Y aún le sobrarían unos cuantos millones de repuestos. Imagínalo, un país más pequeño que muchas ciudades, sin salida al mar, sin una industria automovilística colosal ni un ejército propio, pero que tiene el poder de masticar al mundo entero. Y no lo hace con fuerza militar ni política, sino con precisión odontológica. Para que te hagas una idea más clara, produce más dientes postizos que personas hay en países como Italia o el Reino Unido. De hecho, si colocáramos todos esos dientes artificiales en una fila, podríamos formar una línea que diera más de una vuelta al planeta. Todo esto desde un lugar que, en un mapa, fácilmente puedes tapar con el pulgar. La clave de este fenómeno está en una empresa llamada Ivoclar Vivadent, con sede en Liechtenstein. Esta compañía, aunque no tan conocida como los gigantes de Silicon Valley, es un titán en el mundo de la tecnología dental. Sus productos son tan avanzados que incluso clínicas de élite en países como Japón, Alemania o Brasil
confían en sus dentaduras para ofrecer a sus pacientes no solo una solución médica, sino una sonrisa casi indistinguible de la real. Y no estamos hablando solo de la típica prótesis de abuelita. Ivoclar produce dientes para todo tipo de necesidades, desde coronas estéticas hasta prótesis completas para personas que han sufrido accidentes o enfermedades. Ahora bien, aunque en términos de dinero, países como China, Estados Unidos o Hong Kong lideran la tabla en exportaciones de productos dentales, Liechtenstein se lleva el oro en volumen. En otras palabras, puede que no ganen más, pero producen más piezas. Es como si una pequeña panadería artesanal hiciera más panes que una gran franquicia, pero con tanto cuidado y detalle que sus productos se convierten en los más buscados por quienes valoran la calidad. Este tipo de especialización le ha permitido al país encontrar su lugar en la economía global con un producto tan poco glamoroso, pero increíblemente necesario, como los dientes artificiales. Así que la próxima vez que veas una sonrisa perfecta en una película o en la calle, piensa que tal vez, solo tal vez, esa sonrisa fue ensamblada en un diminuto taller del corazón de Europa. ¿Quién diría que detrás de una dentadura impecable podría estar la precisión de un país más pequeño que una granja promedio en Texas? ¿No te parece increíble que el poder de morder al mundo esté, literalmente, en manos de un principado alpino? ¿Sabías que el meteorito más grande del mundo fue descubierto por casualidad mientras un granjero araba su campo en Namibia? Así como lo lees. No fue gracias a un sofisticado radar espacial ni a una misión científica, sino a un arado que se topó con algo muy, muy duro. Corría el año 1920 cuando Jacobus Hermanus Britz, un agricultor de la granja Oba Oeste, intentaba labrar la tierra cuando su herramienta quedó atascada. Al cavar para ver qué había debajo, se topó con una enorme masa metálica que cambiaría para siempre la historia de la ciencia planetaria. Ese bloque, aparentemente inofensivo y sin brillo, resultó ser el meteorito más grande jamás encontrado en la Tierra. Lo bautizaron Oba, en honor a la granja donde fue hallado, y según los científicos, cayó hace unos 80.000 años. Lo curioso es que, a pesar de pesar originalmente unas 66 toneladas, no dejó ningún cráter. ¿Cómo puede algo del tamaño de un camión blindado impactar contra el planeta y no dejar marca? La explicación es tan sorprendente como el hallazgo. Su forma achatada y su velocidad relativamente baja al entrar en la atmósfera, alcanzando lo que se conoce como velocidad terminal, hicieron que aterrizara suavemente, como si hubiera sido depositado por una mano invisible desde el cielo. Con sus más de 2,7 metros de largo y ancho y casi 1 metro de alto, Oba no solo es un coloso de metal, sino que también está compuesto por más del 80% de hierro y un 16% de níquel, con trazas de cobalto. Es un tipo raro de meteorito llamado ataxita, por su estructura interna y alta concentración de níquel. Para que tengas una idea de su tamaño, el meteorito Oba pesa lo mismo que unos 10 elefantes africanos adultos juntos, o más que un camión de carga lleno. Y aunque el paso del tiempo, los estudios científicos y el vandalismo han reducido su masa a unas 60 toneladas, sigue siendo el objeto de hierro natural más grande que existe sobre la superficie terrestre. A lo largo del siglo XX, Oba fue declarado Monumento Nacional y en 1987 el terreno fue donado al gobierno namibio con fines educativos. Hoy es una atracción turística donde miles de visitantes pueden contemplar, tocar y hasta sentarse sobre este fragmento de otro mundo. A diferencia de otros meteoritos, que suelen terminar en museos o laboratorios, Oba sigue exactamente donde cayó hace milenios, como un recordatorio de que el universo puede visitarnos sin previo aviso. Comparado con otros meteoritos famosos, como Aniguito, del meteorito Cape York, que pesa unas 31 toneladas y vive en un museo de Nueva York, Oba es el doble de grande. Y ni siquiera se ha movido de su sitio original. Entonces,
Sabiendo que un simple día de campo terminó revelando uno de los tesoros más impresionantes del cosmos, ¿no te hace preguntarte cuántas otras maravillas estarán escondidas justo bajo nuestros pies? ¿Sabías que la Tierra produce tanto calor desde su interior que podría alimentar decenas de miles de ciudades enteras y que la mitad de esa energía proviene de la desintegración de átomos radiactivos en lo más profundo del planeta? Así es. Bajo nuestros pies, mientras caminamos tranquilamente por la superficie, se libra una danza atómica silenciosa y constante. Esta descomposición radiactiva no solo genera calor, sino que mantiene activo todo el mecanismo interno de la Tierra, desde los volcanes hasta el campo magnético que nos protege del espacio. En 2011, un grupo de científicos decidió investigar de dónde venía todo ese calor. Utilizando avanzados detectores subterráneos en Japón y en Italia, como Camland y Borexino, lograron escuchar unas diminutas partículas llamadas antineutrinos. Estas partículas escapan desde el interior del planeta cada vez que un átomo de uranio, torio o potasio se desintegra, liberando energía. Y aunque son prácticamente invisibles y atraviesan la materia como si no existiera, estos equipos de detección son capaces de registrar su paso fugaz. Lo que descubrieron fue asombroso. Cerca del 50% del calor que la Tierra emite, unos 44 teravatios en total, proviene directamente de estos procesos radiactivos. Imagina un horno gigante dentro de la Tierra, pero en lugar de leña o gas, se alimenta de átomos inestables. Cuando estos se descomponen, liberan energía que calienta las profundidades del planeta. Este calor es el que mantiene en movimiento las placas tectónicas, el que impulsa los volcanes y el que genera corrientes en el núcleo externo, produciendo el campo magnético que desvía las partículas solares dañinas. Es como si la Tierra tuviera una caldera nuclear natural que ha estado funcionando sin pausa durante miles de millones de años. El otro 50% del calor terrestre proviene del llamado calor primordial, el que quedó atrapado desde la formación del planeta hace más de 4.5 mil millones de años. Es decir, una parte viene del nacimiento violento de la Tierra y la otra de una descomposición radiactiva que todavía sigue su curso. Por si te preguntas cuánta energía es esa, 44 teravatios equivalen a más de 40.000 reactores nucleares funcionando al mismo tiempo, y todo eso ocurre bajo nuestros pies, de forma invisible. Elementos como el uranio 238, el torio 232 y el potasio 40 son los principales responsables de este calor, y se encuentran distribuidos principalmente en el manto y la corteza terrestre. Gracias a estas mediciones de antineutrinos, los científicos pueden entender mejor la composición del interior terrestre, que sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Saber cuánta energía genera la Tierra nos ayuda a entender desde la deriva continental hasta por qué ciertos lugares son más propensos a terremotos o actividad volcánica. Entonces, ahora que sabes que el calor que mantiene viva a la Tierra proviene en parte de átomos descomponiéndose a miles de kilómetros de profundidad, ¿no te parece alucinante que el latido térmico del planeta dependa de la física nuclear natural? ¿Sabías que una sonrisa no solo puede alegrarte el día, sino que también requiere menos esfuerzo que fruncir el ceño? Así es, aunque no lo creas, tu rostro tiene alrededor de 60 músculos, y cada uno puede moverse para crear una infinidad de expresiones, desde la más tierna sonrisa hasta el ceño más fruncido de fastidio. Pero aquí viene lo curioso. Cuando sonríes, pones a trabajar entre 12 y 17 músculos, dependiendo de si es una sonrisa tímida o una de esas carcajadas que se contagian. En cambio, para fruncir el ceño, tu rostro necesita la colaboración de más de 40 músculos. Sí, casi el triple. Imagina que tu cara es como un grupo de trabajadores en una obra. Cuando sonríes, unos 15 obreros se levantan de su siesta, se estiran, hacen su trabajo y vuelven a descansar. Pero si decides fruncir el ceño, parece que hay un incendio en la construcción.
Más de 40 obreros corren en todas direcciones para apretar, tensar y arrugar cada rincón de tu frente y tus ojos. Y lo más gracioso es que al final del día, ese esfuerzo extra no te da ningún beneficio real. Todo lo contrario, te deja con más tensión, arrugas prematuras y muchas veces con un humor más gris. Sonreír, en cambio, no solo es más eficiente desde el punto de vista muscular, sino que también es como tomarse una pequeña dosis de felicidad líquida. Al hacerlo, tu cerebro libera endorfinas, serotonina y dopamina, sustancias responsables de hacerte sentir bien. Es como si sonreír fuera un botón secreto que activa tu propio spa mental. En cambio, cuando frunces el ceño por enojo o estrés, tu cuerpo se llena de cortisol, la hormona del estrés, que puede afectar tu sueño, tu digestión e incluso tu corazón. Piénsalo así. Sonreír es como encender una lámpara cálida en una habitación oscura. Puede que no cambie el tamaño del cuarto, pero hace que todo se vea mejor. Fruncir el ceño es como cerrar las cortinas y apagar la luz. De pronto todo parece más complicado, más feo, más pesado. Y si además te digo que sonreír también puede hacerte parecer más atractivo, accesible y confiable, ¿no te parece que estamos desperdiciando una herramienta poderosa por algo tan inútil como el mal humor? Entonces, la próxima vez que sientas la tentación de apretar la frente y bajar las cejas, recuerda que hay una opción más fácil, más saludable y más bonita. Sonreír. Porque si cuesta menos, hace más y se contagia. ¿Por qué no lo hacemos más seguido? ¿Sabías que cuando miras una calavera no estás viendo el rostro completo de una persona, sino una versión incompleta, como si se tratara de un dibujo al que nunca le terminaron de poner los detalles? Así es. Lo que falta, curiosamente, no son detalles menores. La nariz y las orejas, esas partes tan distintivas de cualquier cara, simplemente no están. Y no es que se hayan caído accidentalmente o que alguien las haya arrancado para hacerla más terrorífica. La explicación es mucho más científica y fascinante. Tanto la nariz como las orejas están formadas principalmente de cartílago, un tipo de tejido muy diferente al hueso, que se descompone mucho más rápido después de la muerte. El cartílago es como el primo blando y flexible del hueso. Si el hueso fuera una tabla de madera resistente, el cartílago sería como un trozo de goma dura. Lo encontramos no solo en la nariz y las orejas, sino también en nuestras articulaciones, donde actúa como amortiguador. ¿Alguna vez te has tocado la punta de la nariz o doblado la oreja? Esa textura elástica, que vuelve a su forma después de doblarse, es producto de este material tan curioso. Y aunque cumple funciones importantísimas en vida, desde darnos forma hasta permitir que nuestras rodillas no suenen como maracas al caminar, no tiene una característica clave que sí tiene el hueso: irrigación sanguínea directa. Cuando una persona muere, el cuerpo deja de bombear sangre, y como el cartílago no cuenta con vasos sanguíneos propios, se queda sin forma de recibir nutrientes o defensa ante la descomposición. Esto hace que se degrade con mayor rapidez que los huesos, que están llenos de minerales como el calcio y el fósforo, lo que los vuelve más resistentes al paso del tiempo. Es como si dejaras dos cosas en el bosque: una fruta blanda y una piedra. En unos días, la fruta estará comida o podrida. La piedra, en cambio, seguirá ahí por años. Lo mismo pasa con tu nariz y tus orejas después de la muerte. Desaparecen mucho antes que el resto. De ahí que, cuando arqueólogos desentierran esqueletos antiguos o cuando vemos una calavera en el laboratorio, lo que observamos es un rostro incompleto, como si le faltara el alma, o al menos las partes más suaves. Y sin embargo, esa imagen sin nariz ni orejas es la que asociamos con la idea de la muerte, los fantasmas, e incluso el peligro, como en las banderas piratas. Es curioso pensar que lo que más tememos es, en realidad, solo una parte de nosotros, una parte a la que le faltan piezas fundamentales. Entonces, ahora que sabes esto, la próxima vez que veas una calavera, ¿te acordarás de que alguna vez también tuvo orejas y nariz como tú?
¿Sabías que cada vez que lloras o te suenas la nariz, estás desplegando una especie de ejército microscópico que combate bacterias antes de que puedan hacerte daño? No se trata solo de emociones o resfriados, sino de una defensa química natural que trabaja sin descanso para protegerte, y todo eso gracias a una enzima poderosa y silenciosa llamada lisozima. Esta pequeña molécula está presente en tus lágrimas, en la mucosidad de tu nariz, en tu saliva, en el sudor e incluso en la leche materna. Su misión es sencilla pero vital: destruir bacterias antes de que puedan colonizar tu cuerpo. La lisozima actúa como una tijera molecular. ¿Te imaginas a una célula bacteriana como una fortaleza protegida por una muralla? Esa muralla se llama pared celular, hecha principalmente de una sustancia llamada peptidoglicano. Ahí es donde entra la lisozima. Como si fuera un ariete medieval, golpea los puntos claves de la muralla y rompe los enlaces entre las piezas, debilitando toda la estructura. En poco tiempo, la bacteria se ve tan desprotegida que el agua entra en su interior y ¡boom!, estalla como un globo pinchado. Esto sucede de forma constante en tu cuerpo. Por ejemplo, cuando entras a un lugar con polvo, alérgenos o microbios flotando en el aire, tu nariz empieza a producir más moco. Podría parecer molesto, pero en realidad es una estrategia brillante. El moco atrapa a esos invasores y la lisozima, que vive en él, comienza su trabajo de descomponerlos. Es como si tu nariz tuviera su propio sistema de seguridad que no necesita cámaras ni alarmas, solo una sustancia bioquímica muy eficaz. Las lágrimas, por su parte, no solo limpian tus ojos cuando estás triste o emocionado, son también una barrera de protección continua. Cada parpadeo es como pasar un limpiaparabrisas cargado de lisozima que elimina bacterias y polvo del ojo, evitando infecciones. Lo mismo ocurre con la saliva. Cuando besas, hablas o masticas, tu boca está expuesta a millones de bacterias. Y ahí está otra vez la lisozima, vigilante, dispuesta a cortar de raíz cualquier amenaza microscópica. Alexander Fleming, el mismo que descubrió la penicilina, fue quien identificó esta enzima en 1922. Fue un hallazgo revolucionario que reveló que el cuerpo humano tiene sus propios antibióticos naturales mucho antes de que existieran los creados en laboratorios. Así que la próxima vez que llores por una película, te limpies la nariz con un pañuelo, o simplemente salives frente a tu comida favorita. Recuerda que estás usando una defensa ancestral, discreta y efectiva. ¿No te parece increíble que, sin que lo notes, tu cuerpo esté librando pequeñas batallas cada segundo para mantenerte sano? ¿Sabías que, sin darte cuenta, te comes el equivalente al peso de una motocicleta cada año? Así es. Un adulto promedio ingiere alrededor de 500 kilogramos de alimentos al año. Suena exagerado, pero cuando lo desglosamos, verás que tiene todo el sentido del mundo. Imagina que cada día consumes aproximadamente 1,5 kilos de comida, sumando el desayuno, la comida, la cena y esos bocaditos que te robas a media tarde. Puede que un día comas menos y otro más, pero el promedio se mantiene. A la semana ya llevas más o menos 10 kilos encima, como cargar una bolsa de cemento en el estómago. Y en un mes, eso se convierte en unos 40 kilos, lo mismo que pesa un niño de unos 10 años. Ahora haz la cuenta hasta diciembre y voilà. Medio tonelada de alimentos ha pasado por tu boca, tu estómago y tu sistema digestivo. Es impresionante si lo piensas en volumen. Visualízalo como si cada mes te comieras un saco de papas gigante o cada semana una sandía del tamaño de tu cabeza. A lo largo del año, tu cuerpo procesa y transforma toda esa comida en energía, tejidos, calor. Y sí, también en grasa si te excedes un poco. Todo ese trabajo silencioso lo hacen tus órganos sin que tú se lo pidas, como una fábrica bien entrenada que no descansa jamás. Este dato puede variar un poco dependiendo del país y de los hábitos alimenticios. Por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, el consumo anual puede alcanzar hasta 900 kilogramos por persona, casi el doble. Las razones son muchas.
desde porciones más grandes hasta dietas con más productos ultraprocesados. En otras regiones con menor acceso a alimentos o dietas más simples, la cifra puede ser menor, pero incluso en esos casos, el cuerpo humano sigue ingiriendo cientos de kilos al año. Es curioso cómo pasamos tanto tiempo preocupándonos por lo que comemos cada día, que si está muy salado, que si es muy calórico, que si tiene gluten, pero rara vez pensamos en la suma total. Todo ese arroz, esos pedazos de pan, frutas, carnes, ensaladas, dulces, cafés y galletitas, todo se va acumulando en ese conteo invisible de los 500 kilos anuales. Así que si alguna vez te sentiste mal por repetir postre, tranquilo. Es solo una fracción más en tu medio tonelada de sabor. Y no solo se trata de cantidad, sino también de calidad. Porque claro, puedes llenar esos 500 kilos con comida nutritiva o con snacks ultraprocesados. Tu cuerpo no se quejará enseguida, pero tarde o temprano notará la diferencia. Así que, después de saber que ingieres el peso de una moto cada año, ¿no te dan ganas de elegir mejor el combustible que le echas a tu motor? ¿Sabías que los planetas son redondos gracias a la gravedad? Así es. Aunque parezca una locura, el mismo poder invisible que hace que una manzana caiga al suelo es el que moldea mundos enteros, como si fueran plastilina cósmica. Imagina por un momento que estás en la cocina, preparando albóndigas. Tomas un puñado de carne molida, lo aprietas entre tus manos y poco a poco se convierte en una bolita. ¿Por qué? Porque tus manos la presionan desde todos lados. Ahora reemplaza tus manos por la gravedad y la carne por polvo, gas y roca flotando en el espacio. Cuando toda esa materia empieza a juntarse por la gravedad, se aprieta desde todos lados hacia un punto central, formando una esfera. Así nacen los planetas. Al principio, todo era un caos. Cuando el sistema solar se estaba formando, había polvo, rocas y gas por todas partes. Pero la gravedad, paciente y constante, fue atrayéndolo todo. Y al juntar tanto material, la presión en el centro se volvía tan intensa que todo se derretía, como si el planeta recién nacido fuera una sopa caliente de roca líquida. En ese estado, la forma más estable que podía tomar era una esfera. Es la forma más eficiente para que la gravedad mantenga todo junto. Pero espera, porque aquí viene lo interesante. Ningún planeta es perfectamente redondo. ¿Por qué? Porque todos giran. Y ese giro, por más sutil que parezca, hace trampa. Cuando un planeta rota, ocurre algo llamado fuerza centrífuga, que empuja el material hacia afuera, especialmente en el ecuador. El resultado es que los polos se aplastan un poquito y el centro se abulta, como cuando giras una masa de pizza en el aire y ves cómo se estira hacia los bordes. Un buen ejemplo es Júpiter. Este gigante gaseoso gira tan rápido que su día dura menos de 10 horas. Imagínate un planeta enorme dando vueltas como trompo. Debido a esto, está claramente achatado en los polos. Saturno, su vecino, también gira velozmente y tiene aún más forma de balón de rugby que de esfera. En cambio, Mercurio y Venus giran mucho más lento y son casi perfectamente redondos. Es como comparar una pelota de fútbol con una pelota de rugby. Ambas son redondeadas, pero una tiene una forma más apretada que la otra. Incluso la Tierra, que parece redonda en los globos terráqueos, en realidad es un poco gordita en el ecuador. Por eso, el monte Everest no es el punto más alejado del centro de la Tierra, sino un volcán en Ecuador llamado Chimborazo. Cosas de la forma del planeta. Así que la próxima vez que mires al cielo y pienses en los planetas, recuerda que no son perfectas esferas. Son bolas deformadas por el giro del universo. Ahora dime, si tú pudieras crear un planeta desde cero, ¿lo harías redondo, alargado o con forma de dona flotante? ¿Sabías que los humanos somos de los pocos animales que se limpian después de ir al baño? Aunque parezca algo tan normal para nosotros, en el mundo animal esto es una auténtica rareza. Piensa en esto. Vas al baño, terminas lo tuyo,
y sin pensarlo dos veces, agarras papel higiénico o usas agua para limpiarte. ¿Pero qué hacen los demás animales? Bueno, la mayoría simplemente se van. Sí, así como lo oyes. Defecan y siguen con su vida como si nada. ¿Por qué ellos no necesitan limpiarse y nosotros sí? Todo tiene que ver con cómo está hecho nuestro cuerpo. Nuestra postura erguida, o sea, eso de caminar parados sobre dos piernas, tiene muchos beneficios, pero también sus inconvenientes. Uno de ellos es que, al estar de pie, los glúteos se juntan más y cubren el ano, lo que puede hacer que los desechos no salgan tan limpios como uno quisiera. En cambio, los perros, gatos o caballos que caminan en cuatro patas y tienen el trasero más libre, suelen tener evacuaciones más limpias, por lo que no necesitan limpiarse. Ahora, esto no significa que los animales no tengan ningún cuidado. Por ejemplo, los gatos son verdaderos fanáticos de la limpieza. Aunque no usen papel, se lamen todo el cuerpo, incluida la zona trasera, para mantenerse impecables. Otros animales, como algunos monos, han sido vistos usando hojas para limpiarse, aunque no lo hacen siempre, solo cuando la cosa se pone complicada. Y claro, está también lo que comemos. La dieta influye mucho en cómo salen las cosas. Los animales suelen comer alimentos más naturales y con mucha fibra, lo que ayuda a que sus heces sean más compactas y limpias. En cambio, los humanos, con nuestras hamburguesas, papas fritas y refrescos, a veces complicamos las cosas allá atrás. No es raro que necesitemos una ayudita extra al final del proceso. Además, a lo largo de la historia hemos desarrollado costumbres muy curiosas para limpiarnos. Los antiguos romanos, por ejemplo, usaban una esponja amarrada a un palo y la compartían entre todos. Sí, compartida. En otras culturas se ha usado agua, piedras, hojas o incluso conchas marinas. Y hoy en día, dependiendo del país, se prefiere el papel higiénico o el bidé. En fin, la creatividad humana no tiene límites cuando se trata de la higiene. Así que la próxima vez que vayas al baño y te limpies, recuerda que estás participando en una costumbre muy humana, nacida de nuestra forma de caminar, nuestra alimentación y nuestras ideas sobre la limpieza. Y ahora que sabes todo esto, ¿te imaginas qué inventarían los animales si tuvieran baños como los nuestros? ¿Sabías que podríamos evitar una sexta extinción masiva protegiendo solo el 1.2% de la superficie terrestre del planeta? Aunque suene exagerado, un estudio reciente identificó 16.825 lugares clave, cuya conservación podría salvar a miles de especies únicas de desaparecer para siempre. A lo largo de sus 4.500 millones de años de historia, la Tierra ha vivido 5 extinciones masivas, como la que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero esta vez, la amenaza no viene del espacio ni de erupciones volcánicas. Viene de nosotros. La destrucción de hábitats, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación están empujando a muchas especies al borde del abismo. Lo más impactante del estudio es que muchas de las especies más vulnerables son raras, es decir, viven en zonas muy limitadas o en números muy pequeños. Estas especies están concentradas en ciertos lugares específicos, lo que significa que, si protegemos esas áreas puntuales, podríamos conservar una parte enorme de la biodiversidad del planeta. Para tener una idea clara, ese 1.2% del que hablan los científicos equivale más o menos al tamaño de México. Puede parecer poco, pero muchas de esas áreas están actualmente amenazadas por actividades humanas, como la agricultura intensiva, la minería o la urbanización. Si no actuamos pronto, podríamos perderlas para siempre. Por ejemplo, la selva amazónica, que produce cerca del 50% del oxígeno del planeta, es uno de esos lugares clave. Su destrucción no solo afecta a los animales y plantas que viven allí, sino al clima de todo el planeta. Otro ejemplo es el bosque de secuoyas en California, hogar de Hyperion, el árbol más alto del mundo, con más de 115 metros. Estos bosques almacenan grandes cantidades de carbono y ayudan a frenar el cambio climático. Y si crees que los árboles solo están ahí de adorno, piénsalo dos veces.
Las acacias en Sudáfrica, por ejemplo, se avisan unas a otras del peligro liberando un gas llamado etileno. En Costa Rica, hay árboles que ofrecen alojamiento a hormigas a cambio de que éstas los protejan de otros insectos o animales. Proteger estos ecosistemas no es solo una cuestión ambiental, es también una inversión en nuestro propio bienestar. Ellos limpian el aire, purifican el agua, polinizan nuestros cultivos y regulan el clima. Si desaparecen, nosotros también lo sentiremos. Entonces, si conservar apenas una fracción del planeta puede marcar una diferencia tan grande, ¿por qué no empezamos hoy mismo a proteger lo que aún nos queda? ¿Sabías que el cambio climático no solo está alterando el clima, sino también la duración de nuestros días? Recientes estudios publicados en las revistas Proceedings of the National Academy of Sciences y Nature Geoscience revelan que el derretimiento de las capas de hielo en los polos está redistribuyendo la masa del planeta, lo que provoca un alargamiento gradual de los días. Aunque este cambio es minúsculo, apenas unos milisegundos por día, en un mundo altamente dependiente de sistemas tecnológicos precisos, como el GPS, estas variaciones pueden tener consecuencias significativas. Históricamente, la duración del día en la Tierra ha aumentado gradualmente debido a la atracción gravitacional de la Luna, que ralentiza la rotación terrestre, y al ajuste isostático glacial, un proceso en el que la roca fundida del manto terrestre se desplaza hacia las regiones polares. Sin embargo, el impacto del cambio climático ha acelerado este fenómeno. El agua proveniente del deshielo de los glaciares fluye hacia los océanos, especialmente hacia la región ecuatorial, lo que provoca un achatamiento adicional de la Tierra. Para entender mejor este fenómeno, podemos compararlo con un patinador artístico que realiza una pirueta. Cuando el patinador acerca los brazos al cuerpo, gira más rápido. Al extenderlos, la rotación se ralentiza. De manera similar, al redistribuir la masa hacia el ecuador, la rotación de la Tierra se desacelera, alargando la duración del día. Los científicos analizaron un periodo de 200 años, desde 1900 hasta 2100, utilizando datos de observación y modelos climáticos para comprender cómo el cambio climático ha influido en la duración del día en el pasado y cómo podría hacerlo en el futuro. Descubrieron que la influencia del cambio climático en la duración del día ha crecido considerablemente. Este descubrimiento destaca cómo las acciones humanas están afectando aspectos fundamentales de nuestro planeta. La alteración de la rotación terrestre, aunque imperceptible en la vida cotidiana, tiene implicaciones en sistemas que requieren una sincronización precisa. Entonces, si nuestras actividades están influyendo incluso en la duración de los días, ¿qué otras facetas de la Tierra podrían estar siendo modificadas sin que aún lo sepamos? ¿Sabías que el felino más pequeño del mundo es tan diminuto que podría caber cómodamente en una caja de zapatos? Este minúsculo depredador es el gato herrumbroso, Prionailurus rubiginosus, una especie salvaje originaria del sur de Asia. A pesar de su tamaño reducido, que oscila entre 900 gramos y 1.5 kilogramos, este felino es un cazador formidable en su entorno natural. Para poner en perspectiva su tamaño, considera que un gato doméstico promedio mide alrededor de 50 centímetros de longitud y pesa entre 3 y 7 kilogramos. En cambio, el gato herrumbroso mide aproximadamente 40 centímetros de largo, lo que lo hace notablemente más pequeño que la mayoría de los gatos que conocemos. Incluso algunas razas domésticas grandes como el Maine Coon pueden superar los 10 kilogramos, lo que resalta aún más la pequeñez del gato herrumbroso. A pesar de su tamaño, el gato herrumbroso es un cazador eficiente. Su dieta incluye pequeños mamíferos, aves e insectos, y su agilidad le permite moverse con destreza en su hábitat. Este felino prefiere áreas boscosas y densas, donde puede utilizar su pelaje moteado para camuflarse entre la vegetación y acechar a sus presas sin ser detectado. Es interesante notar que el gato herrumbroso comparte su título de felino más pequeño con el gato patinegro, Felis nigripes, originario de África. Aunque ambos tienen tamaños similares,
El gato herrumbroso generalmente se considera el más pequeño en términos de peso y longitud. Esta rivalidad destaca la diversidad y adaptabilidad de los felinos en diferentes entornos del mundo. En comparación con los grandes felinos como leones y tigres, que pueden pesar cientos de kilogramos, el gato herrumbroso es una muestra de cómo la evolución ha permitido la existencia de felinos de todos los tamaños, cada uno adaptado a su nicho ecológico específico. Mientras que los grandes felinos dominan las llanuras y selvas, el gato herrumbroso ha encontrado su lugar en los rincones más ocultos de los bosques asiáticos. Entonces, si un felino tan pequeño puede ser un cazador tan eficaz en su entorno, ¿qué otras adaptaciones sorprendentes podrían tener los animales más diminutos del reino animal para sobrevivir y prosperar en sus hábitats únicos? ¿Sabías que existe una cueva en Costa Rica tan letal que todo ser vivo que entra en ella muere casi instantáneamente? Ubicada a unos 80 kilómetros de San José, en el complejo turístico Recreo Verde del distrito de Venecia. Esta cueva es conocida como la Cueva de la Muerte. A simple vista, parece una formación rocosa inofensiva, pero su interior alberga un peligro invisible y mortal. La cueva tiene menos de 2 metros de profundidad y poco más de 10 metros de largo. Su entrada es tan estrecha que un humano apenas podría pasar, lo cual es una suerte, ya que cualquier criatura que se adentra en ella muere rápidamente. Los indígenas locales notaron la ausencia de vida en la zona y comenzaron a tejer leyendas sobre espíritus malignos que habitaban la cueva. Sin embargo, la ciencia moderna ha revelado la verdadera causa de estas muertes: una acumulación masiva de dióxido de carbono, CO2. El CO2 es un gas incoloro e inodoro, más pesado que el aire, por lo que tiende a acumularse en las zonas bajas. En la Cueva de la Muerte, una ranura en la parte opuesta a la entrada emite aproximadamente 30 kilogramos de CO2 por hora, creando una atmósfera letal. Los niveles de gas son tan altos que pueden provocar la pérdida de conciencia casi instantánea, seguida de la muerte por asfixia. Animales como serpientes, pájaros y roedores, que entran en la cueva en busca de alimento o refugio, encuentran su fin en cuestión de segundos. Para entender mejor este fenómeno, imagina una botella de refresco llena de gas. Si la abres y dejas que el gas escape, se dispersa rápidamente. Pero si la mantienes cerrada, la presión interna aumenta. De manera similar, la cueva actúa como una trampa natural que retiene el CO2, creando un ambiente mortal. Este fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. La cueva Mobile en Rumanía y la cueva Carburangeli en Sicilia también presentan altos niveles de gases tóxicos debido a la actividad volcánica y la falta de ventilación. Estas cuevas son ejemplos de cómo la geología puede crear entornos extremos y peligrosos para la vida. Entonces, si un espacio tan pequeño puede convertirse en una trampa mortal debido a la acumulación de gases, ¿cuántos otros lugares en el mundo esconden peligros invisibles que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que en las profundidades del Amazonas se ha descubierto una nueva especie de pez que, a pesar de su apariencia intimidante, es completamente vegetariano? Este curioso pez, bautizado como Mylophus sauron, ha sido nombrado así por una distintiva marca en su cuerpo que recuerda al ojo de fuego de Sauron, el villano de la saga El Señor de los Anillos. Aunque pertenece a la familia de las pirañas, el Mylophus sauron se alimenta exclusivamente de plantas. Lo más sorprendente es que posee dientes similares a los humanos, diseñados para triturar vegetación en lugar de desgarrar carne. Este rasgo lo diferencia de sus parientes carnívoros y lo convierte en un ejemplo fascinante de la diversidad alimentaria entre especies similares. Este pez fue descubierto en el río Xingu, un afluente del Amazonas en Brasil. Durante mucho tiempo fue confundido con otra especie muy parecida, el Mylophus schomburgki, debido a las similitudes en su apariencia. Sin embargo, un análisis detallado reveló diferencias significativas, como la mencionada marca en forma de ojo
y variaciones en la forma de su cuerpo. Para entender la importancia de este hallazgo, imagina que en una ciudad llena de coches rojos, de repente descubres uno con un diseño único que lo distingue de los demás. Así es como los científicos se sintieron al identificar al Mylopus sauron entre tantas especies similares. Este descubrimiento también resalta lo poco que conocemos sobre la biodiversidad del Amazonas. A pesar de ser uno de los ecosistemas más estudiados del mundo, los científicos estiman que aún queda por descubrir una gran cantidad de especies en sus aguas. El hallazgo del Mylopus sauron es un recordatorio de que la naturaleza aún guarda muchos secretos por revelar. Entonces, si un pez tan peculiar pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo en un ecosistema tan estudiado, ¿cuántas otras especies únicas podrían estar esperando ser descubiertas en los rincones más ocultos de nuestro planeta? ¿Sabías que en las selvas tropicales de Malasia se ha descubierto una planta tan extraña que parece salida de una película de ciencia ficción? Esta planta, llamada Thismia malayana, es tan peculiar que su aspecto recuerda a un alienígena con tentáculos. La Thismia malayana es una planta parásita que no realiza fotosíntesis, ya que carece de clorofila. En lugar de eso, obtiene sus nutrientes de los hongos subterráneos con los que se asocia. Este tipo de plantas, conocidas como micoheterótrofas, dependen completamente de los hongos para sobrevivir. Es como si, en lugar de alimentarse del sol como la mayoría de las plantas, se alimentara de los hongos que crecen en la tierra. Esta planta fue descubierta por primera vez en 2019 por Nikong Dome, un residente local que vive cerca de comunidades indígenas en las selvas tropicales del estado de Terengganu. Se encuentra en solo 2 lugares específicos de la península de Malasia: la Reserva de Vida Silvestre Tengku Hasanal, en el estado de Pahang, y el Parque Recreativo Ulu Bendul, en Negeri Sembilan. Debido a su distribución limitada y su pequeño tamaño, es fácil pasar por alto esta planta, que generalmente mide alrededor de 10 centímetros de altura. Lo más llamativo de la Thismia malayana es su flor. Esta flor tiene un interior de color amarillo intenso, rodeado por estructuras que recuerdan a tentáculos, lo que le da un aspecto alienígena. Además, la flor está diseñada para atraer a insectos como mosquitos de los hongos, que actúan como polinizadores. Es como si la planta hubiera evolucionado una estrategia para atraer a sus ayudantes a través de su apariencia única. A pesar de su belleza y singularidad, esta planta enfrenta amenazas para su supervivencia. Su hábitat está limitado a áreas específicas y es vulnerable a la actividad humana, como el pisoteo en senderos turísticos. Por esta razón, ha sido clasificada como vulnerable, según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Es como si esta planta rara y especial estuviera al borde de la extinción debido a la intervención humana. Este descubrimiento resalta la importancia de conservar los ecosistemas tropicales y proteger a las especies que habitan en ellos. Cada nueva especie descubierta nos recuerda la riqueza y complejidad de la naturaleza que aún queda por explorar. Entonces, si una planta tan extraña y fascinante puede pasar desapercibida en las selvas tropicales, ¿qué otras maravillas naturales aún nos esperan por descubrir en los rincones más remotos del planeta? ¿Sabías que los mosquitos tienen una preferencia por ciertos colores que los hacen más propensos a picarnos? Investigaciones recientes han revelado que estos insectos no solo se guían por el dióxido de carbono que exhalamos, sino también por colores específicos que los atraen. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Washington ha demostrado que, después de detectar el CO2 en el aire, los mosquitos se sienten atraídos por colores como el rojo, el naranja, el negro y el cian. Estos colores parecen estar vinculados a longitudes de onda de luz más largas, lo que sugiere que los mosquitos buscan patrones visuales que los ayuden a localizar a sus huéspedes con mayor facilidad.
Es como si tuvieran una paleta de colores preferida que los guía hacia nosotros. El dióxido de carbono es una de las pistas más potentes que utilizan los mosquitos para encontrar a sus presas. Este gas es liberado en mayor proporción por adultos, embarazadas y personas de mayor estatura. Una vez que los mosquitos localizan el CO2, sus ojos se activan para buscar los colores que asocian con un posible huésped. Este comportamiento muestra la compleja interacción entre señales olfativas y visuales, permitiendo a los mosquitos ser extremadamente certeros en la identificación de sus objetivos. Por ejemplo, el tono de la piel humana, sin importar su pigmentación, desprende una señal visual que los mosquitos interpretan como roja o anaranjada. Esta circunstancia surge de la forma en que los mosquitos perciben la luz y el color, y es clave para entender por qué son tan diestros en hallar a sus presas, incluso sin mucha luz. En conjunto, las señales olfativas y visuales hacen de los mosquitos eficientes expertos en la caza de sangre. Por otro lado, los mosquitos tienden a evitar colores como el verde, el morado, el azul y el blanco, incluso cuando se registra CO2 en el aire. Estos colores no les resultan atractivos y, por lo tanto, no los asocian con la presencia de un huésped. Es como si tuviéramos una armadura invisible contra ellos al vestirnos con estos colores. Este conocimiento tiene implicaciones prácticas. Evitar vestir con tonos rojo, naranja o negro, en especial en zonas plagadas de mosquitos transmisores de dolencias como el dengue o Zika, podría ayudar a reducir las picaduras y sus amenazas. Este enfoque abre la puerta a idear ropa y complementos menos atractivos para los insectos, reforzando la protección personal. En resumen, los mosquitos no solo se guían por el CO2, sino también por colores específicos que los atraen. Al comprender estos patrones, podemos tomar medidas para protegernos mejor de sus picaduras y las enfermedades que pueden transmitir. Entonces, si los mosquitos pueden identificar colores para encontrarnos, ¿qué otras sorpresas nos depara la naturaleza en sus complejas interacciones con los seres humanos? ¿Sabías que las jirafas tienen cuellos largos, no solo para alcanzar las hojas más altas, sino también por una razón sorprendente relacionada con la nutrición materna? Aunque durante mucho tiempo se pensó que la longitud de su cuello era el resultado de una competencia entre machos por impresionar a las hembras, investigaciones recientes sugieren que las hembras fueron las que impulsaron esta característica evolutiva. Según un estudio realizado por biólogos de la Universidad Estatal de Pensilvania, las hembras de jirafa tienen cuellos proporcionalmente más largos que los machos, lo que indica que las necesidades nutricionales durante la gestación y la lactancia pudieron haber influido en la evolución de esta característica. Las jirafas son animales selectivos en su dieta, alimentándose solo de las hojas de ciertas especies de árboles. Un cuello más largo les permite acceder a hojas más profundas en los árboles, lo que les proporciona una ventaja nutricional, especialmente durante la gestación y la lactancia. Este hallazgo desafía la hipótesis tradicional de la competencia por sexo, que sostenía que los machos desarrollaron cuellos más largos para luchar entre ellos y atraer a las hembras. Aunque los machos adultos tienen cuellos más anchos y patas delanteras más largas, características que les permiten luchar con mayor eficacia, el estudio revela que las hembras también tienen cuellos más largos en relación con su tamaño corporal, lo que sugiere que la selección natural, impulsada por las demandas nutricionales de las hembras, desempeñó un papel crucial en la evolución de esta característica. Además, el estudio encontró que este patrón se mantiene tanto en jirafas salvajes como en cautiverio, lo que refuerza la idea de que las hembras fueron las principales impulsoras de la evolución del cuello largo en las jirafas. Los investigadores también están utilizando la genética para comprender mejor las relaciones dentro de los grupos de jirafas y cómo esto puede influir en su éxito reproductivo. Este descubrimiento tiene implicaciones importantes para la conservación de las jirafas, especialmente las especies en peligro de extinción como la jirafa masái.
La pérdida de hábitat y la caza furtiva han reducido significativamente sus poblaciones en los últimos 30 años. Comprender los factores que han influido en la evolución de sus características físicas puede ayudar a diseñar estrategias de conservación más efectivas para proteger a estas majestuosas criaturas. Entonces, si las hembras de jirafa fueron las que impulsaron la evolución de su cuello largo, ¿qué otras sorpresas nos depara la naturaleza en sus complejas interacciones evolutivas? ¿Sabías que los elefantes africanos se llaman entre sí utilizando sonidos específicos que funcionan como nombres? Investigaciones recientes han demostrado que estos majestuosos animales poseen una forma de comunicación que se asemeja sorprendentemente a cómo los humanos nos dirigimos a nuestros amigos o familiares por su nombre. Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Colorado, en colaboración con Save the Elephants y Elephant Voices, llevó a cabo un estudio innovador utilizando inteligencia artificial para analizar las llamadas de 2 manadas de elefantes africanos en Kenia. Durante 14 meses, se grabaron más de 600 llamadas, incluyendo sonidos de contacto y saludos, con el objetivo de identificar patrones específicos en la comunicación entre los elefantes. El análisis reveló que las llamadas de los elefantes contenían componentes acústicos que identificaban al destinatario previsto, similar a cómo los humanos usamos nombres para dirigirnos a otros. Este hallazgo es significativo porque sugiere que los elefantes no solo imitan sonidos, como se pensaba anteriormente, sino que también generan llamadas únicas que funcionan como identificadores individuales. Además, los investigadores observaron que los elefantes respondían más rápidamente a las llamadas dirigidas específicamente a ellos, lo que indica que reconocen y responden a estas llamadas con nombre. Esta capacidad de utilizar sonidos específicos para identificar a otros miembros de la manada es una habilidad cognitiva avanzada que refleja una complejidad social notable en estos animales. Este descubrimiento tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de la inteligencia animal y la evolución de la comunicación. Al igual que los humanos, los elefantes utilizan un sistema de identificación acústica que les permite mantener la cohesión social y coordinarse dentro de su grupo. Este tipo de comunicación es esencial para la supervivencia de la manada, ya que facilita la cooperación y el cuidado mutuo entre sus miembros. En resumen, los elefantes africanos no solo son conocidos por su tamaño y memoria, sino también por su sofisticada forma de comunicarse. Utilizan llamadas específicas que funcionan como nombres, permitiéndoles identificarse y coordinarse dentro de su grupo social. Este hallazgo destaca la complejidad de la vida social de los elefantes y nos invita a reflexionar sobre las sorprendentes capacidades cognitivas de los animales. Entonces, si los elefantes pueden llamarse por su nombre, ¿qué otras sorprendentes habilidades de comunicación poseen los animales que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que existe una hormiga azul metálica que desafía nuestra comprensión sobre la coloración en insectos? En el noreste de la India, específicamente en el valle de Siang, se ha descubierto una nueva especie de hormiga denominada Paraparathrechina neela, que presenta un brillante tono azul metálico. Este hallazgo es particularmente sorprendente, ya que el color azul es extremadamente raro en el reino animal, especialmente entre las hormigas. Durante una expedición científica en la región, un equipo de entomólogos del Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment, ATRE, observó un destello azul proveniente de un agujero en el tronco de un árbol. Al investigar, utilizaron un aspirador para recolectar los insectos y, para su sorpresa, descubrieron que se trataba de una hormiga con una coloración metálica inusual. Este descubrimiento es significativo, ya que es la primera nueva especie del género Paraparathrechina, identificada en 121 años. El color azul en los insectos generalmente se debe a la disposición de nanoestructuras fotónicas en su exoesqueleto, en lugar de pigmentos.
Esta característica es común en algunos himenópteros como avispas y moscas, pero es extremadamente rara en hormigas. La función exacta de esta coloración en Paraparatrechina Neela aún no se comprende completamente. Los investigadores especulan que podría estar relacionada con la comunicación, el camuflaje o interacciones ecológicas específicas. Además del color, la nueva especie presenta otras características distintivas. Su cuerpo es delgado y mide entre 1 y 2 milímetros de largo. Las obreras tienen una cabeza subtriangular con ojos grandes y mandíbulas triangulares con 5 dientes. Estas hormigas desempeñan roles ecológicos importantes como carroñeras, ayudando a descomponer materia orgánica y reciclar nutrientes al suelo. También contribuyen a la dispersión de semillas y regulan las poblaciones de plagas. Este descubrimiento resalta la importancia del Valle de Xiang como un punto crítico de biodiversidad. Sin embargo, la región enfrenta amenazas debido a proyectos de infraestructura a gran escala y el cambio climático. Estas actividades pueden alterar rápidamente el ecosistema local, poniendo en peligro especies únicas como Paraparatrechina neela. La protección de hábitats como el Valle de Xiang es crucial para conservar la biodiversidad y los servicios ecológicos que proporcionan. Entonces, si las hormigas pueden ser azules, ¿qué otras sorpresas nos depara la naturaleza en sus complejas interacciones evolutivas? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.